Ismael Sánchez, bueno, yo veo mucho contra la ONU y solo quiero decir una cosa, porque hay varios mensajes que he visto más o menos ahí por ahí contra la ONU, que es muy fácil atacar a la ONU además. La ONU es un lugar donde se juegan los escenarios de poder del planeta. Por eso la Arabia Saudí está en el Comité de Derechos Humanos, cosa que es absolutamente alucinante. Irán creo que también está. Aún así, gracias a eso, la esposa de Raif Badawi se pudo poner enfrente de gobernantes de Arabia Saudita y por primera vez hablarles directamente sobre la barbarie que han cometido contra Raif Badawi, que ya lleva casi 10 años en los calabozos de la familia Saud. Las Naciones Unidas tienen todos los defectos que ustedes les quieran encontrar, pero son mejores que no tener a las Naciones Unidas. Lo que ha hecho la ONU es muchísimo para las limitaciones enormes que tiene. No puede hacer todo lo que quisiéramos que hiciera, y eso puede ser indignante incluso, pero no importa que no pueda hacer todo, lo que importa es que haga algo que no se podría hacer de otra manera. Sea la Organización Mundial de la Salud encabezando la lucha en contra de la pandemia, sea la UNESCO garantizando alimentos para los niños, educación, reconociendo la riqueza y variedad y diversidad cultural del mundo. Porque muchas veces los burócratas de la ONU son más importantes que los países que se sientan en la Asamblea General. Son los que realmente llevan adelante las políticas de la ONU. La Organización Internacional del Trabajo, que lucha por los mejores intereses de los trabajadores y que en muchos casos ha logrado avances notables, en muchos otros no. Sobre todo avances como la igualación de salarios de hombres y mujeres o el acabar con el trabajo infantil, que ha sido uno de los grandes esfuerzos de la Organización Internacional del Trabajo. Todos los espacios de la ONU, la FAO, todos los espacios de la ONU han hecho algo útil, algo valioso, algo que no se podría haber hecho sin la ONU y sus organizaciones. Si no entendemos eso, nos volvemos los críticos fáciles de un monstruo que está lleno de una fantasía enorme, que es la fantasía original de la Liga de las Naciones, que es la fantasía de lograr la paz, que lo ha logrado de manera mucho más efectiva la Unión Europea, porque su unión es política y no solamente social y no solamente de buena voluntad. Los objetivos del milenio en el combate al hambre, en el combate a la pobreza extrema, tienen avances notables gracias a que existe la ONU. Gracias a que existe la ONU. La posibilidad de que hablen países distintos y personas tan radicalmente diferentes como puede haber sido que el Che Guevara hablara ante la ONU, fue en 1961, 62, no recuerdo, o que Donald Trump hablara ante la ONU hace 4 o 5 años y se despitorrearan de él y se descojonaran de la risa todos en la Asamblea General de la ONU. Sería imposible sin la ONU. Yo fui muy crítico ahora, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que está diciendo que debemos preocuparnos por Afganistán, y yo sí le respondió en tweet, claro que no lo va a leer, no soy tan ingenuo, pero le me respondió en tweet diciéndole a Antonio como que un poco tarde, ¿no? Porque las deficiencias son tan obvias, tan fáciles de ver, y tan fáciles de criticar, ¿no? Es el paraíso del crítico de poltrona. La ONU, para donde mires puedes darle y a 2 manos. Pero aparte de todo eso está lo que se ha hecho. Y si no reconoces lo que se ha hecho, está siendo injusto con una organización que ha hecho un esfuerzo enorme. Y me refiero simplemente a un caso. En 1948 se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La firmaron muchos países, otros no. Creo que hay países que aún no la han firmado. Pero hoy en día, todos los países que tienen comisiones de derechos humanos, todas las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, todos los seres humanos que creemos en todo el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos apoyamos en un documento que no se podía haber
redactado si no es en un organismo internacional como es las Naciones Unidas. Dicho eso, todo está mal en las Naciones Unidas, salvo las muchas cosas que están bien y a las que también ameritaría que todos le prestáramos un poquito de atención. Y ahí se enojará a más gente, seguro.